Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Universfarad, el universo académico en el mundo judío o viceversa. Vamos a hablar con Isabel Mata López o Elishavá. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, tú eres filóloga hebrea y estás a punto de presentar tu tesis, ¿no? Exactamente. El 13 de septiembre defenderé mi tesis doctoral en la Facultad de Filología. De Salamanca. Ajá. ¿Y de qué va tu tesis doctoral? Porque está vinculada al mundo judío. Exactamente. Pues mi estudio trata de dar cuenta de las inscripciones sepulcrales del cementerio judío de Toledo. Uh-huh. En una época determinada es este cementerio, sí. ¿no? Uh-huh. Las inscripciones conservadas van del siglo XIII al siglo XVI, pero en su mayor parte son las del siglo XIV, las que se conocen. Y bueno, no sé si quieres que te cuente algo más de detalle, porque Claro. Realmente el trabajo que yo tengo no son las inscripciones en sí, sino una copia o una transcripción que se hizo posteriormente. Claro, porque eso te iba a preguntar, porque que yo sepa, ahora mismo no hay un cementerio judío de Toledo que se pueda visitar, ¿o sí? Uh-huh. El arqueólogo Arturo Ruiz Taboada publicó hace unos años, en el 2013, si no me equivoco, un libro sobre unos hallazgos arqueológicos, unas tumbas o el resto, lo que quedaba de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Sí hay algunos restos, pero evidentemente y hay hipótesis sobre dónde estaba el cementerio judío, etcétera, pero salvo este trabajo en concreto, pues bueno, no se conoce muy bien exactamente la localización. Uh-huh. Y entonces, ¿de dónde has cogido las fuentes para estas inscripciones? Uh-huh. Se conservan algunas piedras que actualmente están en el Museo de Toledo. Hay como unas 6 de distintos personajes. Y en realidad yo le debo mi trabajo, tiene una preciosa historia, y es gracias a un copista anónimo renacentista. Es probable que lo hiciera en el siglo XVI, y este copista, hay distintas hipótesis, yo las cuento en mi tesis, y bueno, invito a quien quiera que pueda leer las hipótesis. Él las recogió, tomó nota de ellas, y en el manuscrito en el que aparecen estas transcripciones se escondió detrás de otro manuscrito, y hasta el siglo XVIII no las descubrió un erudito judío, Shmuel David Luzzatto. Entonces, gracias a este copista yo tengo tema de tesis. Bueno, y este copista vivía en Toledo y él sí tuvo acceso a esas tumbas, entonces. El copista anónimo es muy probable que no fuera toledano, sino que viajara en un séquito de un rey de Tremecén. Entonces vino aquí, estaba haciendo un tratamiento, es probable, es hipótesis, ¿no? Pero es un desconocido personaje que tal vez viajara entre el séquito, como decía antes, de embajadores del rey de Tremecén, y estaba como tratando la salud de un personaje importante, y quizá le llamaron la atención las inscripciones sepulcrales y tomó nota de ellas. Entonces, es muy probable que no fuera toledano. Uh-huh. Todo eso, como digo, lo detallo. Bueno, más que detallarlo, lo apunto en mi trabajo de investigación. Uh-huh. Bueno, este rey que mencionas, Tlemcen, está en el norte de África, por lo tanto, Ajá. Sería un rey musulmán, ¿no? Sí, no? Bueno, es que como es bien sabido, había judíos nobles o cortesanos, ¿no?, que estaban tanto en las cortes de los reyes cristianos como las de los musulmanes. Uh-huh.
No, pero digo, estábamos hablando de que este copista era del siglo XVI, ¿no? Ajá, es 1511, Sí. entre 1511 y 1515, esta es la hipótesis. Ajá. Y Mm. en esa época, por ejemplo, se movían había trato diplomático con potencias musulmanas, Efectivamente. Ujú. a pesar de que se había acabado la reconquista y la unificación de España, pues sí que había trato con otros países musulmanes. Ajá. Y, En realidad este personaje desconocido, iba a tratar la salud. O sea, había venido a la corte, estaba tratando la salud de este personaje. Tampoco se tiene muy claro pues quién era, ¿no? Pues, porque todo, como he señalado antes, barajamos hipótesis. ujú. Y es muy probable que este personaje, el copista, desconocido, Ajá. por su interés, también fuera de ascendencia judía, ¿no? Pues muy probablemente, por la manera, además, él escribe en hebreo. Y algo interesante que confirmaría, evidentemente, que era judío, es que los títulos que les pone a las inscripciones son en cuantiosas ocasiones los apellidos, pero otras veces también en hebreo ponen allí, había otra estela. Allí la información que proporciona es en hebreo. Ujú. Entonces, bueno, si no fuera hebreo, pues quizá no tendría mucho sentido que lo hiciera así. Claro. Y él conoce hebreo, el transcriptor. Ujú. Bueno, y con estas connotaciones y hipótesis de trabajo, pues tenemos las propias inscripciones. ¿Y qué nos dicen esas inscripciones? Ujú. Bueno, estas inscripciones, la verdad es que son un auténtico venero de información, tanto histórica como literaria, cultural. Podrías preguntarme por cualquier tema y te podría decir si está o no. Prácticamente abarca pues desde datos históricos, no sé, religiosos, culturales, como decía antes. Pero son inscripciones en piedra, son de Ajá. textos largos, entonces. Son muy largos. Algunos son breves, pero algunos pueden llegar a 40 y tantos, casi 50 versos. Ajá, o sea que no es el típico epitafio que conocemos, digamos, en una tumba más o menos de un personaje actual. Eso es. Eso es. De hecho, destacan los estudiosos que se han acercado a ellas, las ediciones anteriores, porque tienen varias ediciones, afirman que son las más bellas del mundo. Quizás bueno, es fruto de amor a estos textos, pero realmente son muy bellos literariamente, no solo culturalmente enriquecedores, sino muy bellos. Ujú. Bueno, ¿ha habido alguna coincidencia entre los hallazgos arqueológicos? ¿Ha habido alguna piedra, algún trozo de piedra que haya coincidido con alguna de los textos que había copiado este copista? Ujú. Sí, de los que se conservan, ¿te refieres a los que se han conservado? Sí, de los que se conservan, mencionabas el museo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Hay seis piezas, piedras se, se aparecen y constan en este corpus de 76 inscripciones del copista anónimo. Hay alguno más que está fuera de este corpus, pero bueno, yo me centré en este corpus, Ujú. el de 76. Y de hecho, algunas de las piedras, ¿no?, de las piedras sepulcrales, se han podido completar gracias a la inscripción de este anónimo copista, Ajá, porque estaba deteriorado. Entonces, sí, sí, claro, sí, o sea que exactamente. esto viene a corroborar o darle no sé, como un sello histórico de veracidad, ¿no? A la historia. Por supuesto, y de hecho hay personajes muy destacados dentro de la comunidad sefardí, además conocidos a nivel internacional, ¿no?
hay apellidos, Alevi Abulafia, Asher Ben Yehiel, no sé, hay personajes muy, muy conocidos y reconocibles dentro de la comunidad sefardí. Ujú. O sea que esta práctica de las inscripciones tan profusas era un rasgo típico de los sefardíes o de los sefardíes de Toledo, o pertenece más bien a una época determinada. En la edición de Cantera Burgos y Millas Vallicrosa, que reúne alrededor de unos 295 inscripciones funerarias y no funerarias, aparecen otras inscripciones funerarias de distintos puntos de España, y algunas también son muy bellas. Algunas, por ejemplo, son de un autor conocido como Moshe Ibn Ezra, dedicado a un importante personaje. Entonces, hay algo en las inscripciones sefardíes que, bueno, pues que las distingue quizá en cuanto a calidad y a cantidad. Pero bueno, también hay otras inscripciones francesas y demás, también judías, que son bellas, son profusas y son también dignas de estudio, ¿no? Una pregunta, ¿estos textos aparecen firmados por el autor o es labor de los especialistas encontrar de dónde fueron copiados? Es una excelente pregunta. Realmente las inscripciones aparecen como anónimas. Entonces, bueno, pues no debería ser común firmar. Algunas son reconocibles por las características o porque aparecen fragmentos de los autores reconocibles, pero no aparecen en la inscripción con su autoría. Los textos que aparecen en estas poesías, en estas inscripciones, aluden a temas que tienen que ver con la vida eterna, el Olam Abba, el mundo venidero, o son temas más mundanos, digamos, de este mundo. También es una buena pregunta. Podemos encontrar inscripciones de distinta temática, y en todos estos temas que has mencionado pueden encontrarse allí, pueden encontrarse desde la metaliteratura, no hablar de la propia inscripción o de la labor literaria, hasta, bueno, pues cuestiones filosóficas o cuestiones religiosas, y también, por supuesto, se menciona el Olam Abba. De hecho, en la estructura, que parece seguir más o menos algo repetido, reiterativo en algunas, quizá cambia el orden, pero los temas que se tratan, bueno, pues tienen una parte más histórica, la parte biográfica del personaje, aunque es literarizada. Luego una parte, bueno, pues más histórica, con el nombre y demás, y luego también una tercera parte que ya habla del futuro, ¿no? De tintes escatológicos, y por supuesto también el Edén, el más allá, ¿no? Las regiones celestes. Es muy variado, son textos muy variados. ¿Y cómo llegaste tú a descubrir, pues, básicamente el libro del copista como para elaborar en base a él una tesis? En realidad, la idea, el tema, fue sugerido por mi directora de tesis, la profesora doctora doña Fuencisla García Casar. Ella me propuso trabajar sobre estas inscripciones que aparecían en la edición de Cantera Burgos y Millas Vallicrosa. Es una obra excelente en la que estos dos hebraístas recopilan todas las inscripciones. Hasta el momento, han aparecido después algunas más, pero recopilan todas las inscripciones de España, ¿no? Todas las, como ellos lo titulan, las inscripciones hebraico-españolas. Entonces, yo me acerco a este tema así, pues con esta edición, y luego empiezo a investigar
y doy un poco con la historia, ¿no? Me voy al primer editor, que fue el que las encontró, y viajaban así como camufladas y inadvertidas al final de un manuscrito. Y Shmuel David Luzzatto, en el siglo ya XIX, las descubre. Bueno, no, en realidad es Joseph Almansi el que las descubre, las copia y se las pasa a Luzzatto, y él es el que las edita. En realidad él es el primer editor, pero con la ayuda de Almansi. Entonces, bueno, pues empecé un poco con investigar y al final, bueno, pues me centré en estas del copista anónimo y me llamó la atención su historia y por eso me centré en estas 76 inscripciones. Este Luzzatto es el famoso Luzzatto el Sí, Luzzatto que hizo famoso y acuñó el término de la Edad Dorada de Sefarad, ¿no? Ajá, sí, es el erudito judío paduense Shmuel David Luzzatto, sí, además él, bueno, también escribió y demás, es un erudito. Pues hasta el día de hoy sigue dando frutos sus investigaciones, ¿no? Efectivamente. Pues quería preguntarte porque, bueno, tu nombre, digamos, profesional es Isabel Mata López, pero me comentabas que te llaman y te llamas Elishaba, que así te pusieron de nombre, lo que pasa que en aquella época no dejaban inscribir a los niños, a las niñas con un nombre que no fuera del santoral, ¿no? ¿De dónde salió este nombre? ¿Es significativo? Bueno, en realidad este nombre es como el entender el significado o la búsqueda del origen de el nombre más hispánico, no más español, que es Isabel, pero bueno, como todos conocemos, pues tiene que ver con Elizabeth o Elisheva, como tú sabrás, Jorge, que es el nombre como más característico, más típico hebreo, ¿no? Elisheva, la abuela de Yeshua se llamaba así, igual que la madre se llamaba Miriam. ¿Y en tu familia había alguna herencia criptojudía de identificarse o buscar ese tipo de raíces? Criptojudío yo no lo llamaría así, pero sí que ha habido como un deseo de hilar algunos gestos o alguna tradición, como la de encender velas el viernes de mi abuela materna. Y entonces, bueno, pues como que llega así con primero era una especie de simpatía y luego una búsqueda real, ¿no? De nuestras raíces. Y bueno, aún estamos en ello, esa es la verdad. Y eso me imagino que fue lo que también te llevó a escoger esta carrera de filología hebrea, ¿no? Ajá, eso en primer lugar, pero sobre todo un viaje que hicimos toda la familia de Eretz Israel. Y bueno, cambió completamente, radicalmente mi vida, porque mi dirección iba por un lado, pero después de ese viaje le dije a mi madre, Ima, creo que quiero estudiar esto. Y de hecho no sabía si se podía estudiar en España. Y investigando, sí, descubrí que filología hebrea se podían hacer en 4 ciudades por aquel entonces, que eran Barcelona, Madrid, Granada y Salamanca. Ahora como tal, ¿sí? En Salamanca estaba Carrete en esa época, ¿no? Exactamente, nuestro maestro Carlos Carrete Parrondo, que en paz descanse. Bueno, pero... Zichrono Libraja. Zichrono Libraja, pero también como Luzzatto y como este copista, su obra sigue dando frutos años después, ¿no? Ajá, sí, es un excelente hebraísta y una maravillosa persona. Yo me considero una privilegiada por haber tenido la oportunidad de tenerlo como mi maestro, ¿no? Tanto él como Francisla García Casar, bueno, han sido 2 grandes maestros, realmente. Bueno, no sé si quieres decirnos alguna cosa que no te hayamos preguntado. Quizá volviendo un poco al tema de mi trabajo de investigación, de la tesis, habría que señalar o destacar que estas inscripciones hasta ahora pues bueno se habían estudiado parcialmente y sobre todo desde un prisma más arqueológico, también algo histórico, ¿no? O epigráfico. En cambio mi investigación
intenta ser algo más ambiciosa y es como sacar el jugo de todo lo que toda la riqueza que estas inscripciones tienen. Y como mencionaba al principio, estas características que no son solo epigráficas o arqueológicas, sino también son históricas, literarias y culturales. Entonces, bueno, pues como que es muy variado o intenta abarcar todas estas facetas. Por tanto, podríamos hablar de un estudio interdisciplinar. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estás muy cerca de defender esa tesis. Te deseamos la mejor de las suertes, que estés muy tranquila, que te la sabes muy bien y seguramente vas a hacer las delicias de quienes acudan a preguntarte. Así que esperemos también que tu propio trabajo sirva de inspiración a otros también en Salamanca y también en las otras universidades que mencionabas y que abordan los temas de la filología hebrea y del estudio de esta herencia tan rica que tenemos aquí mismo debajo de nuestros pies y no dicho desde una forma metafórica, a veces pues estamos pisando terreno que antes podía haber sido la casa o de un judío, una sinagoga o un cementerio donde hubiera alguna de estas inscripciones. Te agradecemos mucho, Isabel, que nos hayas atendido. Gracias a vosotros, Jorge, de Radio Sefarad.